profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay gente que tiene como su Dios una serpiente. Otros tienen un perro, una vaca. En una ocasión, en una actividad que teníamos allá en la India, salimos o nos llevaban de un lugar a otro y había que detenerse porque iba el Santísimo Toro por la calle. Cuernos grandes, lleno de cuestiones, así como le ponen aquel de esquipulas, de esos rollos rojos y de colores, flores y una corona encima de los cuernos del animal. Y no puede pasar un carro, no puede pasar la gente, tiene que pasar Don Toro, porque es el Santo Toro. Aquí dice que cambiaron la gloria de Dios por aves, por cuadrúpedos, por animales, por la adoración a criaturas, a hombres, a seres humanos. Dejaron la adoración al Creador para adorar a cualquier otro. Y entonces Dios los entregó a una mente reprobada, una mente endemoniada que ya no puede entender nada de lo de Dios, ni de lo santo, ni de lo puro, porque ya perdió el discernimiento, perdió las habilidades dadas por Dios a un ser humano y quedó cautivo bajo el imperio de la esclavitud de espíritus de engaño y doctrinas de demonios. Que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, dice la Escritura, alabado sea el Señor. Primero leemos el capítulo 3 de la misma epístola para entender mejor esto. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de las Escrituras. El propósito de usted venir a un culto no es simplemente decir: hoy es un día de iglesia y tengo que correr al templo a cantar. No, ese es el propósito. Esa no es una rutina ni es una religiosidad. El propósito es que Dios le hable, que vaya perfeccionando su vida, que la palabra le hable en contra de la mentira que practica.
para que deje la mentira. Que la palabra de Dios le hable en contra del engaño que practica, para que deje de engañar gente. Que la palabra le hable en contra de la estafa que practica, para que deje de estafar. Que la palabra le hable en contra de la borrachera. Si es borracho, tiene que dejar la borrachera para poder entrar al cielo. Al cielo no entrarán borrachos, ni drogadictos, ni mentirosos, ni corruptos, porque el cielo es una patria eterna donde mora la justicia, la pureza, la santidad. Y dice la palabra que allí no entrará cosa inmunda. Así es. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que Dios nos hable. Que Dios le hable a usted. Que Dios me hable a mí. Que Dios le hable a aquel que llega a golpear a su mujer. Que Dios le hable a aquel que tiene mujer y varios hijos, pero que no trabaja en nada. Todo eso se corrige dentro del Evangelio. La palabra nos enseña. Tiene una diversidad de enseñanzas que vamos a adquirir el conocimiento que necesitamos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el capítulo 4 del mismo libro, ahí en la misma página donde está, dice, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Para qué fue llamado? Para ejercer un ministerio, un servicio a Dios, para enseñar la palabra, para amonestar al pueblo, para no dejar que el pueblo se pierda. Somos llamados a ser atalayas, no de aquellos que venden revistas, no. Atalayas que denunciamos el mal. Que cuando usted ve el lobo, dice, ¡ojo! Ahí viene el lobo. Ahí viene la fiera destructora. Pues el atalaya tiene que levantar la voz y denunciar que hay una fiera, que hay un falso profeta, que hay un falso maestro, que hay un falso apóstol. Hay que denunciar el pecado. A Dios sea la gloria. Mire lo que está escrito en Colosenses, la epístola a los Colosenses. Alabado sea Dios. Después de Efesios, después de
Filipenses, está Colosenses. El capítulo 1, versículo 28. ¿Lo tienen? Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Amonestar es llamar la atención, llamarle la atención a alguien, corregirlo, instruirlo. Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Qué más dice? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de la enseñanza. Ese es el propósito de una iglesia. Una iglesia no es simplemente para reunirse. Hoy se han convertido congregaciones en clubes sociales. Es un compartimiento social. Los mensajes que se predican son 10 minutos, 15 minutos y fríos y apáticos. Y cuestiones de la mente humana, no basados en la palabra. Hoy hay predicadores que pasan a los altares con un celular y ahí es que leen la Biblia. Uno no sabe si están leyendo la Biblia o qué están leyendo. La palabra hay que demostrarla. Hay que demostrarla. Y hay que decirle, busque. Como le estoy diciendo, busque. Que sus ojos comprueben que sí está escrito. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Si no le es fácil a un maestro de escuela estar corrigiendo, que ahora la corrección que hacen las escuelas es muy superficial. No lo pueden ni siquiera decir, siéntese, porque ya le ponen una demanda. Es que me gritó, me mandó a sentar, me faltó al respeto y ya tiene una demanda. Tiene que poner un abogado para salir de la cárcel, porque mandó a sentar al zángano que no se quería sentar. Si le cuesta a un maestro de escuela bregar con tanta gente torcida, con tantas ideologías que llegan allí, le cuesta, cuanto más la iglesia donde se enseña la verdad. Esto cuesta, porque aparte de predicar acá públicamente a todos, hay que llamar uno por uno. Hay que llamar al que anda torcido, hay que corregirlo y hay que meterlo a la palabra para que se enderezca. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. La palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, unas páginas más adelante, dice esta escritura lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es lo más profundo que el hombre tiene. También penetra esta palabra las coyunturas, a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Para eso es la enseñanza. Para que Dios nos tope. Que el Señor nos redarguya, nos reprenda. Alabado sea el Señor. Para que el Señor nos afine, nos limpie. A su nombre, gloria. Y el capítulo 44 del profeta Ezequiel el profeta Ezequiel, capítulo 44, aquí dice, hermano, la palabra, el Señor había dicho al profeta y le había hablado a los ministros de culto en su tiempo, le había hablado a los sacerdotes que eran los ministros de culto. ¿Qué le había hablado? Ustedes son responsables del pueblo. Y sabe una cosa, aunque usted no lo crea, yo soy responsable de lo que aquí pase. Un día el Señor me va a pedir cuenta de ustedes. Y los que se pierdan de aquí, se perdieron porque quisieron. Porque fue su propia voluntad. No porque no hubiera palabra de enseñanza para su alma, para su vida. Se perdieron porque querían perderse. Pero si no enseño la palabra, si no instruyo como dice la Escritura, no solamente a ustedes, aquí nos están oyendo en un montón de países. Hay gente con pantallas puestas en sus grupos oyendo esta palabra. Hay gente por allá en lugares que usted ni se imagina. Están siendo edificados. Eso me lo va a demandar el Señor si no lo hago. Es una responsabilidad para mí. Pienso que cuando alguien decide, toma la determinación de servir a Dios en el pastorado, en el ministerio de la predicación, lo primero que debiera ponerse a pensar es: ¡qué enorme responsabilidad! Si la gente se pierde por su culpa, usted también irá al infierno eterno. Y allí en el infierno eterno, el peor tormento para un falso predicador será la acusación continua de los perdidos allí, dándole golpes. Porque se perdieron, porque Él no les enseñó. Es mejor que al salir del culto haya gente que ni lo salude a usted, ni lo vuelva a mirar. A mí qué me importa eso, hermano. Realmente no me importa. Hay gente que cuando se ha enseñado la palabra y ha caído la palabra fuerte, pasan por el lado de uno. Así, no se lo llevan enredado porque no tienen cuernos. Pero ofende, eso ofende a la gente. El concepto que yo tengo del pastorado, del ministerio, sabe que tengo un concepto claro de lo que debe ser un ministro de la palabra. Tengo un concepto claro de lo que debe ser un ministro de la palabra, que no puede estar agradando a los hombres, sino agradando a Dios. Y que no depende del hombre. Y que un día le va a pedir cuentas el Señor a él.
Y un día habrá un pago enormemente grande en la patria celestial por aquel trabajo digno que pudo hacer. Pero debe tener un concepto claro que toda vez que predique la palabra, habrá gente que murmurarán en su mente, se enfurecerán, hablarán mal, pero no todos. Hay un pueblo en toda la tierra, hay un remanente en toda la tierra. En todos los confines de la tierra hay un remanente que ama esta palabra, aman esta verdad y oran a Dios para que esa verdad no cambie. Mire lo que el Señor le dijo a estos ministros, capítulo 44 del profeta Ezequiel, versículo 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cómo puedo yo hacer para enseñar al pueblo, la gente que está bajo mi responsabilidad, que entienda? Tengo que mostrarle lo que es inmundo, lo que es sucio, lo que es corrupto y lo que es santo. Tengo que mostrarle que el pueblo de Dios no puede ser corrupto. Dentro del pueblo de Dios no deben haber borrachos, ni drogadictos, ni perversos, ni mentirosos, ni estafadores, ni prostitutos, ni parranderos. Ni pandilleros, ni extorsionistas. Eso no pertenecen al pueblo de Dios. Alguien dirá, pero yo conozco uno que va a una iglesia y es esto. Pues ese va a la iglesia, pero no llegará al cielo. Ese va a la iglesia, pero no es cristiano. Porque para ser cristiano tiene que haber nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si usted ve a alguien de aquí, de esta congregación, que sigue con sus malas mañas, sus resabios, su maldad, como antes, no es cristiano. No le crea ni el saludo. El verdadero cristiano tiene que tener un cambio por dentro y por fuera. Tiene que demostrarle a su familia, tiene que demostrar en su casa que cambió de vida, que se convirtió a Cristo. Es mejor que le digan sus hermanos, sus familiares: lástima de mi primo, de mi sobrino, de mi tío, lástima de mi papá que se metió a una iglesia y ahora se volvió como bobo. Ya no le gustan las otras mujeres, solo a mi mamá. Lástima de mi mamá porque era tan alegre, parrandera. Aquí llegaba a la madrugada. Saber de dónde venía, pero llegaba. Llegaba con unas alegrías tremendas. No encontraba la puerta para entrar, pero llegaba alegre. Pero desde que se metió a esa iglesia, ahora se acabaron parrandas, se acabaron insultos,
Se acabaron puñetazos, se acabaron patadas, se acabó el maltrato, se acabó la parranda, se acabó la inmundicia, se acabó lo sucio. Eso lo tiene que decir la familia suya. Su familia son los primeros que deben decir: este hombre, mire cómo andaba, cómo llegó al evangelio, pero cómo es ahora. Ha cambiado totalmente. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio es potencia de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y después al griego. El evangelio no es una religión, no es un pretexto, no es un escondrijo para nadie. Es una bendición poderosa. Es gozo. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Y eso fue lo que el Señor le dijo a estos hombres en tiempo del profeta Ezequiel: enseñen a mi pueblo, enséñenlo a hacer diferencia. Porque hay gente que dice: mire, toda iglesia que hable de Dios es bueno, ahí se puede entrar y estar todo. Mire, los brujos hablan de Dios, el diablo habla de Dios. ¿Quién no habla de Dios? El mismo infierno. Pero para eso hay que enseñar. Hay que enseñarle al pueblo. Usted tiene que aprender por las escrituras, por la palabra. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo limpio y lo sucio. Hay gente que no distingue eso, que le importa igual. Eso es como cuando a alguien le sirven en un plato sucio. Igual le da que esté sucio, que esté limpio. Siempre se come la comida. Pero la persona que es delicada y que es limpio, no se va a comer nada en un plato, en un recipiente sucio, en una cuchara sucia, en un vaso maloliente. No. Eso es discernimiento. Eso es entender que hay cosas sucias y hay cosas limpias. Hay cosas de Dios y hay cosas del diablo en la tierra. A Dios sea la gloria por siempre.